Bueno, buenas noches. Nos encontramos acá Juan Carlos Calle, Jackson Castaño y mi persona Sergio Gaviria para hablar del tema del humanismo en crisis. Deberíamos arrancar entonces por algunas preguntas básicas sobre las lecturas que hicimos de la literatura y los videos que tuvimos la oportunidad de revisar. Y deberíamos empezar a hablar por qué el componente humano sigue siendo importante en las organizaciones del siglo XXI y por qué esa discusión de lo humano aún tiene vigencia, Jackson. Bueno, Sergio, realmente el componente humano es vital y fundamental en las organizaciones porque ayuda como tal a la estrategia empresarial, o sea, a la sostenibilidad empresarial. Creo que es un motor clave en todo lo que tiene que ver en la industria 4.0, ¿cierto? También en lo que tiene que ver con operarios 4.0. Creo que eso es clave y éxito para las organizaciones. Perfecto. Y ahí tendríamos que pasar a entender cómo estos desarrollos tecnológicos y lo que viene podría llegar a desaparecer al humano en la organización. ¿O crees tú, Juan Carlos, que por el contrario debería entrar a fortalecer y complementar y transformar su operar? Sergio, el desarrollo de la tecnología, hoy en día lo que llamamos blockchain, data science, IA, IoT, hace de que el componente mecánico desaparezca, ¿sí? Lo que era el humano haciendo la operación desaparece y entra a hacer estas tecnologías reemplazando al ser humano. Pero es el humano el que debe hacer la simbiosis entre la máquina y el humano, ¿sí? Es el humano el que es creativo, es el humano es el que tiene juicio, es el humano el que debe ser el desarrollador de la tecnología. O sea que ahí abarcaríamos una discusión importante y es cómo encontrar ese punto medio o óptimo entre las capacidades humanas y todos esos aportes y avances que nos viene trayendo la tecnología. Lo decía Juan Carlos. Desde la literatura se indica que debería existir un punto medio, que es esa simbiosis, esa coexistencia, donde los avances tecnológicos vengan a complementar el actuar y el operar del empleado. Asimismo, para las organizaciones deberían venir a potenciar los procesos, deberían venir a generar eficiencias sin afectar directamente, digamos, todo este tema humano desde la perspectiva humanista. Debe venir a potenciar, ayudar a ser coequipero, pero sin tener que afectar o necesariamente o directamente desplazar, digamos, al humano. De ahí tendríamos que hablar de esa discusión. ¿Creemos nosotros que la tecnología tiende a desplazar al trabajador humano o sigue siendo pertinente, Jackson, pensar en el factor humano dentro de la organización? Bueno, Sergio, realmente adoptar la industria 4.0 va a tener éxito siempre y cuando tengamos esa transferencia tecnológica, esas capacitaciones que realmente ayudan al desempeño y el crecimiento del capital humano intelectualmente, ¿cierto? Hablando intelectualmente. Ahí también juega un papel importante lo que tiene que ver el área de recursos humanos, ¿cierto? Para garantizar como tal y proteger los derechos del capital humano. Y yéndonos de pronto a un escenario que puede que no esté muy lejos, ¿cierto? Podríamos llegar a pensar en organizaciones sin seres humanos o inclusive llegar al punto donde sean robots los que exclusivamente realicen los trabajos, Juan Carlos. Es viable pensar en organizaciones hoy en día sin seres humanos, es viable, claro que sí, pero las empresas necesitan el capital humano para desarrollar todo el algoritmo, la creatividad, el juicio y muy importante la ética. Es decir, todavía hay un factor humano necesario del que vemos que las máquinas aún no tienen ese potencial de poderlas llamar iguales a nosotros, sino como coequiperos del trabajo. Eso nos lleva a pensar entonces si los seres humanos vamos a llegar a ser inservibles en el mundo organizacional, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestro papel en la sociedad? Yo opino que definitivamente pues, los seres humanos somos los creadores y artífices de todas estas máquinas. Deberíamos no pasar a un plano de inservibilidad, ¿cierto? Y nuestro papel en la sociedad debería ser desde esa ética, desde esa creatividad y de empezar a ver todos estos avances tecnológicos como ayudas adicionales, ¿cierto?
pero no permitir que como sociedad lleguemos al punto que sea la tecnología la que nos supere a nosotros y dejemos que nuestras capacidades se pierdan. Ahora, también vivimos en un mundo donde las redes sociales mandan la parada, los influencers salen y sacan información sin fundamento, sin aval científico, y tenemos a una población joven enfrentándose a esto. Desde lo que veíamos en los videos de la cárcel de Stanford, del efecto Lucifer, ¿qué puedes opinar, Jackson, sobre este tema? Bueno, Sergio, si nos enfocamos en el tema de los influencers, creo que es evidente la capacidad intelectual que puedan tener algunos de ellos en la actualidad, ¿cierto? Porque están utilizando las redes para dañar imagen de personas, de empresas, generando fake news que realmente en la actualidad pues, generan de cierta manera eh, falsedad o poco criterio en lo que se dice. ¿Qué opina Juan Carlos rápidamente? Sergio, hoy vivimos en unos entornos simulados, simulados por las redes sociales, los algoritmos y los influencers. Esto hace que tengamos unos seres humanos impensantes. De acuerdo, y que como lo veíamos en los videos, corremos el riesgo de llegar a rayar con la desindividualización y también con todo el tema de la cosificación, esta desindividualización, donde digamos que empezamos a perder el sentido y a desdibujarnos de lo que es real versus lo que nos hacen creer como real. Yo creo que entonces ahí reafirmamos que tecnología y trabajador y organización son coequiperos en todo el tema administrativo. Así es. Gracias. Gracias.